Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, espero que estéis cómodamente sentados. Y nada, deciros muchas gracias por todo el seguimiento que está teniendo el canal. Estamos a puntito de los 500, así que bueno, pues a ver si se anima la gente y llegamos a esa cifra mágica. Muy buenas, Indie F1 que lo veo por aquí, Alejandro muy buenas, Injululu muy buenas tardes, Zapa también está por aquí. ¿Qué MP4 será? ¿El 1 o el 4? Eso estaban en el Boulevard del MTC cuando estuve. Quita esa música de sala de espera de psiquiatría. Esos coches que habéis visto son de fotos que realicé cuando estuve en el MTC, en el McLaren Technology Center. Y estaban... que yo recuerde estaba el del 88, el del 89, 90, 88, 89, 90 por lo menos, sí. Tengo que revisar esas fotos, que las tengo por ahí y seguramente a ver si un día me limpio también un poquito de cosas y os enseño un poquito las fotos que puedo enseñar del McLaren Technology Center. Os explico un poquito también lo que pude ver allí y lo que me enseñaron, ¿no? Lo que también me dejaron ver. A ver, volviendo al tema de esta tarde, el directo lo realizo pues básicamente pues para... Bueno, sobre todo si tenéis alguna dudilla pendiente, alguna historia que queráis que comente, que por cierto ya me han planteado una duda antes de empezar el directo a través de Telegram, del canal de Histo Racing. Ha sido el propio Carlos Castillo el que me ha planteado la duda. Y nada, ahora voy a comentar eso y voy a comentar también unas serie de cositas, de curiosidades más bien, que he visto a través de Twitter y demás, pues para ponerosla un poquito, comentar eso y ya digo, responder también a vuestras dudas, las dudas que os surjan y que no solo durante este directo, sino las que ya tengáis de anteriores, quiero decir, si queréis preguntar algo o lo que sea. Del tema de Carlos, un segundito que miramos una cosa. Sí, vale, lo tengo preparado. Es que digo, a ver si creo que la tenía cargada la imagen, pero vamos, esta duda que me plantea Carlos no es realmente ojalá y todas fueran tan fáciles, iba a decir. A ver, la pregunta que me ha hecho es a qué se debe que las torretas de la suspensión de este coche en concreto se vea a la delantera, veis que está inclinada. En este caso, si miramos en sentido de la marcha sería al contrario, ¿no?, del sentido de la marcha, y la torreta trasera está inclinada a favor del sentido de la marcha. Bueno, esto se denomina en geometrías de suspensión, es lo que se denomina ángulo de avance, o también llamado caster. El ángulo de avance o caster se determina, os lo voy a enseñar por la siguiente se determina de la siguiente manera. Voy a cargar la imagen, ya está, vale. Vamos a ver, esta la quitamos, ok. El ángulo de avance o caster se determina, como veis, puede ser 0 si la torreta está totalmente colocada en vertical. En este caso, si no disponemos de torreta, porque el tipo de suspensión sea diferente, imaginaros que es una suspensión con un elemento elástico de ballesta y un amortiguador independiente. Pues en este caso el conector, el track rod que se dice en inglés, o el tirante de suspensión, sería el amortiguador solamente. En el caso de las suspensiones tipo McPherson y suspensiones también de algún tipo que no son independientes, normalmente se calcula con la torreta del amortiguador, es decir, con el tirante de la suspensión se considera que es es de hecho la torreta. En el caso de una suspensión como puede ser la de un Fórmula 1, en el cual tenemos un tirante, un track rod propiamente dicho, que es un elemento más, un brazo más de la suspensión, en ese caso se considera que es la posición de ese brazo con respecto a... ¿veis dónde está el centro de la huella del neumático? Levantamos una vertical que pase por el buje de la rueda y ahora
tiramos una línea que siga la línea de eje de ese tirante de la suspensión, en este caso, bueno, es la torreta junto con la torreta de la McPherson, junto con, bueno, en el caso concreto de esta imagen no, pero más que nada por el coche que es, pero bueno, nos vale. Sería la torreta, entonces esa línea de eje la alargamos y esa distancia que nos indica el desfase o no, el desplazamiento que tiene con respecto al punto de pivote, y eso nos indicaría si el ángulo es positivo o es negativo. En este caso es positivo, se considera positivo con esta inclinación, y se consideraría negativo si lo adelantamos. Muy buenas tardes, Bea. El tema de la foto anterior, si nos fijamos en si nos fijamos en la imagen anterior, veis que en la parte delantera el caster, en este caso el ángulo de avance en este Toyota es positivo. No, Toyota no, perdón, Hyundai, perdón. Y en la parte trasera es negativo. Bien, ¿y esto por qué se hace, no? Porque claro, esto todo tiene que tener una explicación. Bueno, habréis visto también que a las horquillas de las motos y de las bicicletas también llevan una inclinación, además llevan un caster positivo también. Bueno, el tema es que no me voy a meter en muchos berenjenales por explicaciones de momentos, torsores y demás, pero en concreto un caster positivo ayuda al autocentrado de la dirección de un vehículo. Y un caster positivo además ayuda al autocentrado y ayuda también a mantener la línea recta más fácilmente a un vehículo. En vehículos de tracción delantera. En vehículos de tracción trasera, un caster negativo en este caso lo que ayuda es a soportar mejor la carga cuando se está acelerando. Es decir, todas las suspensiones, absolutamente todas, sabéis que tienen conexiones que se consideran, o más bien articulaciones, donde se anclan los brazos de suspensión al chasis, y por otro lado la articulación correspondiente en la mangueta de la rueda. Bueno, en el caso de tanto, me da igual que sea un Fórmula 1, me da igual que sea un coche de rally, o me da igual que sea un coche de calle. Todas esas articulaciones, bueno, en el caso de la Fórmula 1 no, porque habría que estoy pensando ahora en ese caso, habría que explicar que la articulación es totalmente rígida, y el movimiento vertical de la suspensión, ese movimiento de subida y de bajada, se tiene en cuenta con la elasticidad que tienen esos brazos de suspensión, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto no vamos a decir, o sea, la Fórmula 1 no es muy comparable a esto, pero quiero decir que las suspensiones tienen unas articulaciones al chasis, las cuales son relativamente elásticas. Tienen que serlo porque no quieres que se transmita fidedignamente todas las trepidaciones que se generan y todas esas vibraciones. Tú lo que quieres es que dentro de un orden aísle esa suspensión de las vibraciones al chasis, y por lo tanto al conductor o al piloto en este caso le sea más fácil poder guiar el vehículo en terrenos irregulares y en terrenos que no son totalmente lisos. El tema con las suspensiones, tanto delantera como trasera, es que aparte del movimiento vertical, hay siempre ciertos movimientos horizontales debido precisamente a esa elasticidad de esos tacos y de esos anclajes. Entonces, cuando tú aceleras el vehículo, se produce un momento de fuerza el cual hace que ese anclaje se mueva un poquito en horizontal. Si nosotros colocamos esa torreta o ese brazo de tracción, ¿no? de la suspensión, lo colocamos en el eje trasero donde tenemos también tracción, lo colocamos con un ángulo negativo, con un caster negativo, lo que hacemos es que tenemos lo que se denominaría una geometría anti-hundimiento, y lo que conseguimos es que el coche no hunda tanto el culo, y por lo tanto la transferencia de pesos no sea tan acusada a la parte trasera y no nos quedemos sin tracción en la parte delantera. Es decir, mantengamos tanto dirección como tracción en la parte delantera para poder aprovechar mejor la 4x4. Esto es sobre todo muy importante cuando esta gente compite en asfalto, por ejemplo, que el coche necesita ser mucho más rígido. En tierra quizá no sea tan importante, aunque creo que también lo es siempre, pero sobre todo en asfalto, que necesita muchísima tracción y salir disparado prácticamente. Ya digo que por eso se utiliza ese caster en la parte trasera,
se utiliza ese caster negativo. Y en la parte delantera se utiliza caster positivo para mantener mejor la dirección, para que el coche se autoalinee, que es como la dirección se autoalinee y se centre, se autocentre. El tema, se utilizan otros caster cero o caster negativo en el eje delantero. Bueno, pues no os puedo responder porque no sé si en algún aspecto. Sé que un caster negativo o un avance negativo lo que proporcionaría sería muchísima reactividad al vehículo, pero claro, no sé en qué condiciones se puede utilizar o se puede dejar de utilizar. Freddy 200000, wow, cuántos ceros. Pues muchas gracias por el seguimiento, espero que te guste el canal y espero que te guste. El tema, como digo, es ese. No sé, realmente desconozco casos de caster negativo porque ni siquiera en la Fórmula 1. En la Fórmula 1 siempre hay el ángulo de avance también es positivo en el eje delantero. Porque luego lo que se utiliza es una convergencia negativa y un ángulo de caída también negativo para hacer que el coche sea más reactivo. Y como última curiosidad, ya por terminar con el tema del caster, es el único ángulo o la única geometría de suspensión la cual si la cambias, el desgaste del neumático no se vuelve irregular. O sea, quiero decir, el desgaste del neumático no va a cambiar porque el caster sea positivo, negativo o sea cero. Es decir, si nosotros cambiáramos este caster, si este coche fuera solo tracción delantera, esta torreta no estaría colocada con ese caster negativo, sino que se llevaría a una posición más vertical. Eso no haría que cambie el desgaste de la rueda. El desgaste de la rueda viene condicionado por el ángulo de caída, viene condicionado por otra serie de... En las ruedas delanteras también el radio de pivotamiento también es muy importante para el desgaste del neumático, presiones de neumático, etcétera. Así que ya digo que el tema ese no debe de... No cambia, no cambia ese desgaste del neumático. Perdona, es que había recibido aquí un WhatsApp de alguien. Vale, luego después tendré que llamarlo. Me preguntas... A ver, perplejo, por cierto. ¿Por qué los coches de calle no llevan barra de torsión en el eje delantero? Bueno, esto es un tema es una pregunta muy buena y te la voy a responder fácilmente. En los coches de calle, la inmensa mayoría... tenemos, digamos, el tema de que son coches fabricados en serie en los cuales necesitamos que la suspensión sea lo más reproducible posible. Quiero decir, sencillamente que se reduzcan costes de fabricación y se pueda, pues eso, ya digo, necesitas una suspensión que sea buena, bonita y barata, ¿no? Podría decirse las tres veces. Y entonces eso, se necesita unos esquemas de suspensión sencillos. Se necesita también que el coche, como he dicho al principio, el coche sea capaz de aislar de la mayoría de las trepidaciones para que el conductor no se encuentre con un coche difícil de llevar. Y claro, la barra de torsión es un elemento que se usa en competición y se usa sobre todo en Fórmula 1, se está usando muchísimo por temas aerodinámicos para reducir el espacio lo más posible. Pero claro, en un coche de calle no tienes ese problema, y si tienes ese problema, en el caso de los coches de calle, la inmensa mayoría son motores de posicionamiento delantero, ¿no? Y el tema es que el motor, por pequeño que sea, tiene unos elementos auxiliares que ocupan mucho espacio. Y al final eso te está quitando espacio también a ti para colocar la suspensión delantera. Entonces el esquema más sencillo y que mejor resultado da es el McPherson, normalmente. Ya sabéis, el McPherson lleva un brazo inferior, dos brazos inferiores, mejor dicho, en forma de triángulo generalmente, y la McPherson strut o la torreta propiamente dicha, que es la que lleva el amortiguador y el elemento elástico, el muelle. ¿Por qué se hace así? Pues porque ocupa... lo que es en vertical no me importa tanto porque tengo espacio suficiente, y en horizontal todo lo que es el volumen que me ocupa esa suspensión es lo suficientemente estrecho como para que me quepa bien el motor y no tenga ningún problema. Motor y caja de cambio. Recordad que la mayoría de coches son motor delantero con caja de cambio para tracción delantera, entonces al final todo eso ocupa mucho volumen en esa parte delantera. Y la McPherson es una suspensión que crece mucho a lo alto, pero no crece tanto a lo ancho.
si se debió forrar el McPherson. Pues no lo sé, no sé la patente cómo iría o cómo dejaría de ir, pero es curioso, sí, porque ha sido, posiblemente sea junto con la suspensión de eje rígido y los Panhard, las suspensiones de Panhard y las suspensiones de brazos tirados, que se maldenominan suspensiones semi-independientes. Eso no existe en ingeniería. En ingeniería son o suspensiones independientes o suspensiones rígidas. No hay un semi-independiente, no hay ningún tipo. Eso es una forma de denominar una suspensión que tiene cierto grado de libertad, pero sigue siendo una suspensión rígida. Ya digo, la suspensión de brazos tirados, que seguramente estáis hartos de haber llevado coches con suspensión de brazos tirados, como pueden ser los Peugeot 306, los 307, los Renault Clio, hay un montón, sobre todo coches utilitarios y compactos, hay muchos que utilizan ese tipo de suspensión de semi con una barra de torsión precisamente en el eje trasero que une los dos brazos tirados de cada rueda. Y bueno, es una suspensión que da un resultado decente si se diseña con los puntos de anclaje están bien colocados donde deben de ir, se diseña con unos buenos puntos de anclaje y ocupa poco espacio. Al final no te quita tanto espacio de maletero como si te puede quitar una multibrazo. Y el guiado y demás, para las condiciones que se exigen en la calle, pues tampoco hay una diferencia brutal. Es más, yo os garantizo que hay muchos coches en la calle, seguramente con suspensión de brazos tirados trasera, y coches multibrazo que si no os dijeran que el coche lleva multibrazo o suspensión de brazos tirados, tendríais que llevar el coche al límite, bastante al límite, para que notéis realmente la diferencia entre una multibrazo y una suspensión de brazos tirados. Quizá a lo largo de muchos kilómetros, en el desgaste del neumático trasero sí notéis la diferencia entre una y otra. Pero sobre todo si habéis estado haciendo mucha conducción por ciudad, muchos badenes, muchos resaltos ahí, es posible que la suspensión de brazos tirados sea un poco más seca. Pero en realidad os digo que con unos buenos tarados de suspensión y con unos buenos anclajes, una suspensión de brazos tirados puede dar un muy buen resultado. Y sin embargo, una suspensión multibrazo a priori, que se supone que los movimientos de la carrocería y del neumático están mucho más controlados, esa geometría de suspensión está mucho más controlada, y sin embargo no tiene por qué, a lo mejor esa suspensión se ha diseñado más genérica y no está bien puesta a punto y no funciona tan bien. Ya digo que eso suele ser la tónica. Esa era la de los 2 caballos. No, exactamente no. La de los 2 caballos es diferente. La de los 2 caballos es una suspensión muy ingeniosa. Es una especie de freak. No sé si os acordáis del famoso dispositivo que se usó en la Fórmula 1, que tenía conectadas las suspensiones delanteras con las traseras. Pues el 2 caballos hace eso muy bien. Y es una suspensión súper ingeniosa que conecta el eje delantero con el trasero. Entonces al final lo que hace el eje delantero, en cierta manera condiciona el eje trasero, pero para bien me refiero. Al final por eso tiene tanta estabilidad ese coche, porque conectas bien la suspensión delantera con la trasera. Buena, Jero, y Aerotrastornada, muy buena, bienvenido, Robleiro. Buena. Y ya digo, el tema es que me lo ha planteado Carlos Castillo, a ver si algún día pues empezamos una serie sobre suspensiones y nos vamos a ir centrando en los principales tipos. Y bueno, como ya os he adelantado antes, solo hay dos clases de suspensiones automóviles: suspensiones rígidas y suspensiones independientes. No hay otro tipo de suspensión. A partir de ahí luego ya hay familias. Dentro de las suspensiones rígidas pues te puedes encontrar muchos subtipos. Dentro de las suspensiones independientes pues te puedes encontrar también con otros subtipos. Pero ya digo, o suspensión independiente o suspensión rígida. La semi-independiente como tal en concepto en ingeniería no existe, no tiene sentido. Así que bueno, pues eso. El ángulo de avance, ya digo, se calcula, como veis, este sería el ángulo de avance. Realmente se traza esa línea que siga la línea de ejes de mi tirante, en este caso de la torreta con el muelle, y se mide el ángulo que forma con la vertical que pasa desde el centro de la huella del neumático, que pasa por el buje hacia arriba. Porque se supone, a veces no ocurre así, pero por lo general y lo normal suele ser que
el eje de pivotamiento de la dirección coincida con el eje con este eje vertical, ¿no? Si yo trazo este eje vertical, ese eje vertical se cruce con el eje de pivotamiento de mi dirección. A veces, en algún tipo de suspensión, sobre todo en McPherson, para darle un poquito más de direccionabilidad al vehículo y de reactividad, lo que se hace es que se desacopla ese pivote de dirección y se saca de la mangueta, digamos que se hace como una especie de usillo, de un aditamento que se coloca para darle cierto radio de pivotamiento extra, aparte del radio de pivotamiento que ya tiene de por sí, para que la dirección sea más incisiva, sea más se controle más la dirección. En coches de calle, repito, esas cosas no se notan, a velocidades normales no se notan. Así que bueno, y ya digo, a ver si luego me deslío un poquito y hacemos un directo sobre eso. Y aparte de eso, bueno, pues ya que he contestado a todo eso, pues quería comentaros cosas que he visto curiosas. Bueno, pues estuve viendo este vídeo seguramente a lo mejor lo habéis visto vosotros también, de Aston Martin, de la factoría de Aston Martin, que ya están trabajando, como diría cierto expresidente, estamos trabajando en ello. Bueno, pues el tema aquí lo tenéis. Esta es la factoría de Aston Martin, ya sabéis que están a pleno rendimiento ahora mismo estos los chicos de Aston Martin. Y bueno, os iba a poner el vídeo en el cual vamos a ver, este es relativo al bueno, un momentillo, sí, este es relativo al túnel de viento, a la fabricación del edificio del túnel de viento, como estáis viendo, y aquí explican un poquito pues lo que están haciendo. Quiero que veáis el tamaño, un momentito antes de seguir, quiero que veáis el tamaño de las maquinarias y el tamaño del edificio, o sea, es interesante. Y una cosa que sí os comento, porque muchas veces preguntan, por economía es necesario utilizar modelos a escala, básicamente porque como veis el edificio es grande, ¿no? Pero realmente para utilizar un modelo a escala 1:1 necesitarías hacerlo todavía aún más grande, bastante más grande, para evitar lo que se denominan interferencias interferencias aerodinámicas que se producen entre diferentes superficies, las cuales están colocadas en ángulos perpendiculares. En este caso, como la cámara de ensayos tiene paredes y tiene que estar delimitada de alguna manera por algún tipo de pared, si mi vehículo de prueba, si mi probeta, ¿no? O mi test, las piezas que yo vaya a probar, etcétera, o el vehículo completo, que normalmente se prueba el vehículo completo en túnel de viento, si resulta que el tamaño es lo suficientemente grande como para que mi cámara de ensayo, aunque yo tenga una distancia suficiente con la pared, yo digo, bueno, pero si tengo todavía suficiente espacio entre las paredes y mi vehículo. Sí, pero el vehículo desplaza muchísimo aire, va a desplazar mucho aire hacia las paredes, y ese choque con las paredes, si la pared está lo suficientemente cerca, va a producir que los datos que vas a obtener no son correctos, porque se va a ver influenciado por ese retorno, por esa turbulencia que se va a generar. Entonces necesitas una cámara de ensayos más grande. Para probar modelos a escala 1:1 depende de qué modelo a escala sea. Si es un avioncito de aeromodelismo, no necesito este pedazo de edificio. Sin embargo, si es un Fórmula 1, necesito este pedazo de edificio para probar modelos a escala reducida, no para probar el 1:1. El 1:1 ¿podrías probarlo? Sí, si quieres utilizarle flow vis, colocarle fluido viscoso, o quieres colocarle pues simplemente a efectos de estudio, pues para prácticas prácticamente, pero no como un modelo fidedigno para poder hacer correlación de datos con la pista. Eso no. Para eso necesitaría un túnel de viento pues usado ya en aeronáutica, pues para aviones prácticamente, que ese sí te permitiría usar el modelo 1:1, pero claro, el coste al final, con los costes también de uso de ese túnel de viento, etcétera. Entonces al final hay que economizar y aprovechar mejor el espacio. Bueno, está hablando de que empezaron ya a finales de diciembre, que ya habían estado ahí antes, que ahora las cosas desde entonces han cambiado masivamente, es lo que más o menos ha dicho.
Estoy haciendo una traducción sui generis. no soy traductor simultáneo, no, pero bueno, lo estáis viendo ahí también. Los que sepáis un poquito inglés, estáis viendo los subtítulos, seguramente estáis enterando bien de lo que... Heavy constructions taking place, huge pours of concrete, masses of reinforcing steel. Aquí, bueno, concrete y massive reinforcement of steel se refiere al hormigón armado, básicamente. Todas las estructuras tienen que ser en hormigón armado, porque luego van a tener que soportar muchos esfuerzos y, en todas direcciones. Al final, el acero es el que le da la resistencia a tracción al hormigón. El hormigón es muy bueno trabajando con presión, pero el acero es realmente el que le da esa resistencia para la flexión y para la tracción, porque el edificio va a sufrir grandes cargas. Va a haber momentos en los que además van a ser muy diferentes, quiero decir. Va a haber de repente mucho esfuerzo solicitado, y luego volvemos otra vez a no solicitar esfuerzo, luego volvemos a solicitarlo, luego no. Entonces todo eso hay que calcularlo muy bien para evitar la fatiga de material. I've got into these elements here behind me. We can talk a little bit more about them as we get into the building. So let's go and have a little closer look at some of what we've been doing. Ahora van a hacer una visión un poquito más de cerca, ¿no? De todo lo que se está haciendo, sobre todo en esta zona en concreto. Veis que hay como unos pilares colocados. Ahora va a explicar exactamente para qué son. So it looks like we're building a modern Stonehenge with these big piles of concrete going in. So veis todos esos tacos, ¿no? Todos esos pilaracos, ¿no? Porque tú verás el pedazo de bicharraco, podríamos decir. What are they for? Pues para qué This son. one here is where the rolling road sits. So rolling roads son donde vamos a colocar luego el modelo de pruebas, donde van a ir luego la cinta transportadora realmente para simular que el coche está rodando. ¿Por qué es importante que en un túnel de viento simular cómo rueda un coche por encima de una carretera o por encima del piso o lo que sea? Pues muy sencillo, porque la rueda en su movimiento, os lo digo siempre en todos los directos, siempre que entra el tema, la resistencia aerodinámica que genera un neumático o una rueda viene determinada por la superficie que tiene. Es enorme, es una superficie frontal muy grande para la forma tan mala que tiene. Y luego además tiene otro problema, es que la rueda está moviéndose, tiene dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Entonces esos movimientos de traslación y rotación producen que el aire se mueva de una manera muy concreta alrededor de ese objeto. No es lo mismo que, por ejemplo, un espejo. Un espejo está moviéndose, tiene un movimiento de traslación como todo el vehículo, ofrece una superficie frontal también relativamente grande y difícil también de contener en el tema de resistencia aerodinámica, pero el espejo no está rodando sobre sí mismo, sino que el espejo es un objeto quieto. Entonces el aire se va a mover de una manera concreta alrededor de ese espejo. Sin embargo, la rueda que está en movimiento, también de rotación, va a hacer que el aire se mueva de otra manera diferente. Va a arrastrar al aire desde la parte central hacia abajo, o desde la parte central hacia abajo y hacia los lados. Y va a generar mucho aire sucio, mucho más de lo que genera cualquier otro elemento que no genere carga de un vehículo de Fórmula 1. Entonces es muy importante simular ese giro del neumático para tenerlo todo mucho más bajo control y tener más datos, por supuesto, para poder comparar luego con los de pista. So when we test our model, it sits on a rolling road, and this is where the rolling road's going to sit. The other pillars that you can see behind it carry the wind tunnel tube itself. Y luego los pilares que estáis viendo detrás, pues son los que van también a llevar el túnel de viento, el tubo propiamente dicho, o sea, para llevar. En este caso sí, en este caso se referirá seguramente, porque claro, el modelo de prueba se colocará aquí, en esta zona de aquí, irá la rolling road, como ha dicho él, y estará la cámara de ensayos, que es como se denomina eso, y luego ya el resto es para sujetar los tubos que tienen que llevar el aire. Esos tubos además tienen que tener un diámetro suficientemente grande, etcétera, etcétera. Y ahora una cosa muy importante. We're due to finish this third quarter 2024 next year. Ya lo estáis viendo. Van a terminar en el tercer cuarto, es decir, en el tercer trimestre prácticamente de 2024. Es cuando ellos esperan o tienen
concretado, que lo terminarán seguro. Si ellos han dicho ese plazo es porque están seguros de que... Y ya forzarán todo lo que tengan que forzar para que eso esté ahí. ¿Qué es lo más importante de esto? Porque 2024, next year, so we've still got a long way to go. Vale, ¿por qué digo que es tan importante? Lo voy a poner ahora otra vez aquí, aquí, eso es. ¿Por qué digo que es tan importante ahora esa fecha? Bueno, pues porque a partir de ahí habrá que calibrar el túnel de viento, y la calibración del túnel de viento no es rápida, no es un proceso que dure meses, es un proceso que puede llegar a durar más de un año. Entonces, realmente, todo esto lo digo porque el AMR 23 de este año, el AMR 24 supongo que se denominará el del año que viene, AMR 25 así sucesivamente, me imagino, no sé, a lo mejor cambian luego la denominación porque deciden hacer otra cosa. No se va a ver afectado el diseño por el concurso del túnel de viento, básicamente porque el túnel de viento no va a estar hasta el tercer trimestre de 2024. Si acaso, finalizando el año 2025 es posible, y digo es posible y no que vaya a ser, que el coche de ese año y el coche del 2026 ya sí se vean influenciados, o ya sí sean, entre comillas, hijos de este túnel de viento. Pero nunca, ni el de este año, ni el de este año, ni el de... Bueno, el de este año no, porque además es que el túnel de viento no va a estar para este año. Ni el del año que viene tampoco, pero ni siquiera el que termine el año que viene, ni el de 2025. Porque hay que calibrar, hay que volver a calibrar, hay que hacer las cosas. Entonces... hay que tener todo eso muy en cuenta. Lo digo porque vais a leer noticias seguramente ahora, un montón de noticias sobre, bueno, ahora que se sabe. Lo que pasa que, bueno, quería poner el vídeo que ha puesto Aston Martin propiamente dicho para que veáis que las cosas no van a ser desgraciadamente tan rápidas. Me dice Arácnido si el túnel de viento de Epsilon Euskadi. La verdad es que era un túnel de viento muy bueno. Desconozco lo del flujo en curvas, pero sí sé que, por ejemplo, hay esas carreteras rodantes, esa cinta, ¿no? Rodante se puede hacer de tal manera que gire también, es decir, y al final simulas, como estás diciendo, ciertos ángulos de ataque, ¿no? En curva. Puedes simular el flujo en curva. Lo que ocurre es que no puedes simular el balanceo del vehículo. Entonces, digamos que te faltaría ese dato del balanceo, pero por lo demás sí se puede hacer. Y el túnel de Epsilon Euskadi, ahora mismo no lo sé al 100%, pero sí se decía eso, creo recordar. Así que supongo que sería una pregunta para Joan Villalprat, seguramente, saber si ese túnel de viento era capaz de hacer eso o no. Llegará para el 2026 con Honda. Es que ya digo, como muy pronto, si terminas el tercer trimestre de 2024, estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. Con un poco de suerte vamos a suponer que terminaran en julio, que el edificio se inaugurara en julio. En el parón veraniego las factorías tienen que parar por obligación FIA, es decir, en ese tiempo no vas a poder calibrar el túnel durante 2 semanas. Luego después tienes que empezar con las calibraciones y eso es un proceso lento, y porque la aerodinámica no es una ciencia exacta, estamos hablando de una ciencia muy experimental, entonces tienes que ir haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Muy complicado veo que Fernando vaya a poder probar los frutos de ese túnel de viento, pero bueno, por lo demás, teniendo en cuenta cómo está el equipo Aston Martin, pues creo que es una buena noticia para ellos. Relativamente rápido, viendo cómo está esto ahora mismo y viendo que quieren terminar en 2024, yo creo que Juan Muñoz, muy buena, bienvenido. Estaba, pues, ¿cuándo llega la 33? Pues eso es lo que queremos saber todos. ya veremos a ver. Yo creo que tal y como está evolucionando el coche, vamos a ver qué es lo que presentan en Bakú. Pero tal y como está evolucionando el coche y tal y como se está viendo las cosas, creo que habría que marcar en rojo en el calendario Barcelona, Hungría, Mónaco. Es que tengo mis reticencias porque Mónaco es un circuito demasiado especial, ¿no? Como para tenerlo eso tan por la mano. Pero vamos a marcar Mónaco también, ¿por qué no? Pero ya digo, no lo veo tan eso. Por cierto, que me decía Zapa lo de 2026. Bueno, pues aquí estaba Jacobo Vega, que ponía la noticia, ¿no? Exclusiva, Honda busca ser motorista de Aston Martin. A ver,
es lo que se dice, ¿no? Si realmente te consigues ser cliente, bueno, en este caso el equipo de fábrica, ¿no? Entre comillas, pues eso tiene sus ventajas, porque los desarrollos todos van a ser centrados en tu coche, no centrados en los demás clientes. No sé al final lo que pasará, yo no tengo bola de cristal. Hombre, creo que le daría la oportunidad a Aston Martin de poder luchar por el título con mayores garantías de las que tiene ahora siendo cliente de Mercedes. Básicamente ahora mismo siendo cliente de Mercedes lo tiene muy complicado para poder luchar por un título, muy difícil, pero no sabemos lo que puede pasar en el futuro. Y este es otro vídeo que ha publicado también Aston Martin. Por cierto, me gustan mucho los vídeos de Aston Martin, son muy didácticos. Veis aquí la explicación, esto me ha gustado mucho. Why does an F1 factory need a pressure cooker and a walk-in freezer? ¿Por qué una factoría necesita, ¿no? una cocina presurizada y un refrigerador, ¿no? Pues bueno, la respuesta es por la fibra de carbono. Vamos a ver el vídeo y ahora ya vamos comentando. Que por cierto, el vídeo lo voy a ver con vosotros ahora de primera porque no lo he podido ver esta tarde. Así que vamos a ver qué sorpresa me llevo. First new autoclave coming here. So... Vale, un autoclave es un horno, básicamente. Un horno el cual aplica calor y presión, las dos cosas. Las piezas se introducen en este caso la fibra de carbono porque quieres endurecer, ¿no? la pieza que has hecho de fibra de carbono. La fibra de carbono generalmente se realiza mediante el corte de las telas de fibra de carbono, el corte que tú quieras darle, la forma que tú quieras darle. Una vez que ya tienes el corte y la forma, se pegan las diferentes telas mediante el uso de resina epoxi, un tipo específico de resina epóxica, y luego después, dependiendo del tipo de pieza, si la pieza es lo suficientemente fina y no es estructural, no es de uso o no requiere una resistencia especial, se puede directamente llevar esa composición que os acabo de decir, varias telas de fibra de carbono y el pegamento, se puede llevar directamente al autoclave. Lo que se introduciría es en una bolsa con una máquina de vacío, se le haría el vacío y esa bolsa en vacío, esto es para evitar que entren burbujas de aire y demás que pueden malograr la pieza, se introduce en el autoclave. Dependiendo del grosor, dependiendo del tamaño y dependiendo del tipo de fibra de carbono y de esa resina epoxi, necesitará más o menos horas en el autoclave. El autoclave aplica muchísima presión, mucha, y una temperatura lo suficientemente alta como para que la resina epoxi se cure y endurezca toda la pieza. Una vez que tú extraes, una vez que ya termina el proceso y ya extraes la pieza, se saca de la bolsa y bueno, pues cualquier defectito que pueda tener o lo que sea se corrige. Eso lo habéis visto seguramente con la Rotaflex, con la moladora. Y luego, dependiendo del tipo de pieza que sea, si va a requerir un tratamiento superficial, normalmente se le da un gloss, que suele ser una pintura transparente, parecido al gloss transparente que utilizan las mujeres para los labios. Y se protege de arañazos y de otros tipos de imperfecciones que pueda sufrir la pieza a lo largo de su trabajo. We'll have 4 of these. What's an autoclave? Tienen 4 autoclaves. It's where we cook the carbon fiber. Se cocina a muy alta temperatura y bajo presión, ya digo, porque lo que quieres es curar esa fibra de carbono. Curar, el proceso de curación es básicamente endurecerlo. Es por eso que luego una pieza que sale del autoclave es tan sumamente rígida, es muy rígida y muy resistente para el grosor que tiene. Very high temperatures. So this is the first one of 4 coming in. We're buying two new ones and then 2 from the existing factory that are going. Tienen 2 ya que existían, que estaban en la antigua factoría, y este es el primero de otros 2 que van a comprar. Al final 4 autoclaves. No sé si serán todos del mismo tamaño, me imagino que a lo mejor no, porque no es lo mismo cocinar un chasis de fibra de carbono, un chasis es una pieza muy voluminosa, que cocinar, por ejemplo, un flap de un ala delantera, que es bastante más pequeñita. No es que se cocine uno, ¿no? O sea, en realidad tú cuando introduces el autoclave, los autoclaves suelen ser bastante grandes y aprovechas para meter muchas piezas dentro. Pero sí, es curioso que... Got to go away and be refurbished and then move in. So here's our new walk-in freezer. Why do we have a freezer? Congelador.
We need to keep the carbon fiber, and it's el prepreg es como se denomina al preimpregnado con resina. Esa es la pieza que os he dicho antes, que ya digamos que se unen esas telas de fibra de carbono con la resina, y eso es un preimpregnado. Esa es digamos la base que yo voy a utilizar luego para hacer mi pieza de fibra de carbono. Porque os he dicho la pieza es sencilla, pero puede ser que la pieza lleve un núcleo de foam, de espuma de muy alta densidad. Por ejemplo, en la sala se suele hacer, porque lo que se hace es darle la forma hueca y luego introducir ese foam, y eso se lleva luego al autoclave para endurecerlo. Be impregnated with resin, and it lasts longer if we keep it in a freezer. So we have a walk-in freezer here. It's got 2 doors in it, because then what happens is we cut the carbon fiber cloth, and so there's a door out the other end into what's going to be the cutting room. Sí, básicamente viene muy bien utilizar un congelador por 2 razones fundamentales. Primero, porque conserva bien las piezas mientras las voy a meter en el autoclave, y la segunda es que la resina epoxi no se empieza a oxidar, ¿no? No empieza el proceso por el cual la resina se empieza a endurecer de manera natural, porque cuando la resina epoxi está en contacto con la atmósfera, empieza un proceso natural de endurecimiento, porque está en contacto con el oxígeno, está reaccionando. Entonces, si la mantienes congelada, si la mantienes fría, ese proceso se ralentiza muchísimo. Puedes mantener esa pieza en frío durante más tiempo antes de introducirla en el autoclave, antes de llevarla al autoclave. Así que, Paul Loitegui, ¿cómo se introduce la presión en el autoclave? Pues el autoclave trabaja con... El autoclave está formado por varios elementos. De hecho, vamos a hacer una cosa, ahora que ya me ha hecho la pregunta, porque pues lo vamos a buscar y así lo vemos. Y así, horno autoclave, a ver si encuentro algún esquema y así os lo puedo explicar mejor, ya que tengo el el cacharrito. Vamos a ver si, espérate, horno autoclave esquema. Vale, vamos a ver si este me puede valer. Los autoclaves no solo se utilizan para curar fibra de carbono y eso, se utilizan también para muchas otras cosas. Bueno, aquí lo veis. Cómo se aplica, en este caso presión de vapor, porque en este caso concreto, bueno, se necesita, es para otra historia, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? El ejemplo que han puesto, pero sí, se retira el aire que pueda haber en el interior y se introduce aire a presión. Básicamente mediante una bomba, mediante el bombeo de ese aire a presión, ¿no? Y eso se mantiene durante, pues, dependiendo de las horas que necesites. Hay piezas que pueden estar a lo mejor en 4 o 5 horas, en 3 o 4 horas, y hay otras piezas que necesitan una curación mayor de 24 horas. Un horno autoclave, por eso también además es algo que hay que tener en cuenta en los equipos, porque consume mucha energía. Cuando necesitas hacer, por ejemplo, un chasis de fibra de carbono, un chasis de un vehículo de fibra de carbono, sí se necesitan muchas horas, mucha temperatura, muchas horas y una presión alta. Presiones que pueden llegar incluso a superar los 200 bares de presión. Estamos hablando de presiones muy, muy, muy altas. Una auténtica maravilla de la ingeniería, podríamos decir, pero sí. Una olla express sería un autoclave casero. Sí, podría valer realmente como un autoclave, pero claro, de andar por casa y con presiones mucho más bajas, porque además es mejor así, que sea sobre todo que sea seguro. Pero vamos, sí, básicamente era buscar un esquema así rápido. Luego, si encuentro un esquema en otra ocasión mejor, os lo busco y lo comentamos. Ese horno autoclave. La siguiente, esta me gustó bastante, y esto ahora os lo voy a enseñar. Os voy a poner el enlace porque no voy a bajar por la noticia, pero sí he tomado prestadas los diagramas de Berenbow. Por cierto, gracias Zapa por compartir el vídeo que hice sobre la fibra de carbono. Lo tenéis disponible en YouTube, en mi canal de YouTube. Ya sabéis, el que no lo haya visto nunca o no lo sepa, pues como @heroiteam también me podéis buscar en YouTube. El canal se llama Curiosidades de Ingeniería con Hero, pero si no os acordáis, @heroiteam, que es lo mismo que en Twitch y en Twitter, y no hay problema.
El caso es que esto es algo de 2017, como estáis viendo, pero es bastante interesante, también se puede extrapolar a hoy día. Y entonces os lo iba a poner, vale, vamos a pasar la imagen. Bueno, pues del artículo se puede extraer las pinzas de... Estas son las pinzas de freno, calipers en inglés. Las pinzas de freno de un Fórmula 1 llevan, son de aluminio que, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, exige la FIA que sea de un módulo elástico no superior a 80 gigapascales. Esto del módulo elástico y de que no sea superior a 80 gigapascales es para evitar que se usen materiales exóticos. Es decir, el aluminio con el que se fabrica la pinza de freno de un Fórmula 1 a priori es un aluminio que es de uso industrial y general, ¿no? Entre comillas. Así que podrías encontrarlo en otra industria aparte de lo que es la Fórmula 1, aparte de construcción para, en este caso, pues para calipers, iba a decir, para pinzas de freno, ¿no? El Prolog, bienvenido, pues bienvenido al canal y gracias por el seguimiento, muy buena, bienvenido. El tema, como digo, es ese. ¿Por qué se hacen todos estos orificios? ¿Por qué se le hace todas estas... ¡Va, Juan Muñoz! Pues muchas gracias por el seguimiento, Juan. Y no sabía que... Bueno, pues me alegra mucho. Hola, ¿qué haces? Pues nada, aquí hablando un poco de ingeniería de competición, que es lo que suelo hacer normalmente, y en este caso concreto estamos hablando de frenos de Fórmula 1. Anteriormente hemos estado hablando un poco de suspensiones y de la factoría de Aston Martin. El tema, como os digo, ya veis, las pinzas de freno pues suelen hacer en ese aluminio, como digo, pues, de uso industrial, y para que no sea nada específico ni nada especialmente caro. Y como veis, se le practican muchísimos orificios. Eso es primero por un tema de reducción de peso. Es importante las masas no suspendidas, reducir el peso al máximo en competición. Y lo segundo, por un tema de refrigeración, por un tema de que todos esos orificios permiten paso de aire y por lo tanto, bueno, pues evacúas el calor mucho mejor. Esa es la primera imagen. Ahora ya la segunda imagen es un gráfico, ¿no? Una infografía de Brembo bastante interesante. Como veis, el peso del sistema de frenos, ¿no? En un Fórmula 1 y en un coche deportivo. En este caso estamos hablando del año 2017. Estas cosas, también es verdad que el diseño de las pinzas se ha vuelto mucho más intrincado y complicado con el tiempo, incluso desde 2017 hasta ahora. Así que esto también tomarlo como datos que no son... Posiblemente algún dato pueda haber cambiado algo. Pero por ejemplo lo del peso no, porque ya digo que el material de aluminio que se usa, la densidad es relativamente normal, quiero decir, no son super aleaciones. Entonces 1,52 kilos del sistema de freno frente a los 5 kilos de un coche de calle, pues más o menos es esa la diferencia. Es brutal, ¿por qué? Porque la pinza es de aluminio, el disco es de fibra de carbono y todo se lleva a la mínima expresión, a lo mínimo que necesito para que no se me rompa, pero tampoco se me vaya de peso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Quiero que os fijéis en la duración de la pinza. Veis en un coche de calle cómo se supone que esa pinza debe de durar, pues ya veis, más de 500.000 de kilómetros se calcula. O sea, en principio, si no haces ninguna barra basada y no tienes ningún problema, te deshaces del coche y la pinza de freno ahí sigue. Sin embargo, en un Fórmula 1 veis que son solo 10.000 kilómetros. Que si Brembo dice que eran 10.000 kilómetros en esa época, yo estoy seguro de que los equipos no apuraban hasta los 10.000 kilómetros, o por lo menos no para las carreras, sino que calculaban para que sustituirla un poco antes. Ya veis la temperatura de funcionamiento, 200 grados en el caso del Fórmula 1, 150 en el caso del coche de calle. ¿Esto a qué nos referimos? A la pinza de freno, por supuesto, no al disco ni a las pastillas, que el disco y las pastillas funcionan a una temperatura muy superior a esos 200 grados o a esos 150 grados. Veis que tiene 3 pistones, lo estáis viendo ahí arriba, que son los que van a presionar. Cuando el piloto pise el freno, el émbolo enviará el fluido a presión para que a su vez los pistones aprieten contra la pastilla de freno, y esta a su vez muerda el disco.
Otra infografía de Brembo muy interesante. Aquí lo veis. El peso de las brake pads. Las brake pads son las pastillas de freno propiamente dichas. En un coche de Fórmula 1 las pastillas tienen que ser, ya que el disco de freno es carbocerámico, la pastilla tiene que ser también en fibra de carbono, no puede ser en un material de ferodo convencional porque el material saldría ardiendo a la segunda frenada y lo perderías todo. O sea, no puedes utilizar un ferodo convencional de un coche de calle. La segunda ventaja que tiene es, vamos, la primera, más que ventaja que sería necesidad, es precisamente las temperaturas a las que funciona. La segunda es que es una ventaja. Estamos hablando de 200 gramos en el caso del coche de competición, del Fórmula 1, y 800 gramos en el coche de calle. Ya veis, por ejemplo, el coeficiente de fricción. Esto es muy importante. Veis que en un coche de calle 0,4 se considera ya... El coeficiente de fricción va de 0 hasta 1. Normalmente coeficiente de fricción superiores a 1 ya estamos hablando de que entre piezas el contacto hace que al final no pueda haber deslizamiento. Entonces 0,4 ya es un coeficiente bastante alto. Os lo digo porque, por ejemplo, entre un neumático y el asfalto, en asfalto seco y un neumático con una goma blanda, puede haber un coeficiente de fricción parecido, de 0,4, 0,5 como mucho. Entre hormigón y neumático está en torno a los 0,29, 0,30 y pico. Así que con ese coeficiente de fricción ya tienes un agarre más que suficiente. Sin embargo, en el coche de Fórmula 1 ya veis que está muy cerca de 1. Veis que el coeficiente de fricción es enorme. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es parar el coche. Esas frenadas tan brutales que hace un Fórmula 1 de 300 km por hora a 80 o a 60 en unos 1,7 segundos, 1,9 segundos, depende del circuito, depende de la... Incluso puede estar un poquito por encima de 2 segundos porque la configuración aerodinámica sea diferente. Pero ya digo. Y luego las temperaturas de funcionamiento. Aquí es brutal la diferencia, brutal. En un coche de calle tenemos una temperatura de funcionamiento 350 grados. Perdón, en un coche de calle no. Aquí lo están poniendo el mínimo y el máximo, pero bueno, esos 350 grados sería no del coche de calle. El coche de calle, el disco y el ferodo pueden aguantar por encima de 500. Hasta 700, 600, 700 como pico es aceptable. Y siempre que no sea durante mucho tiempo. Pero un disco de fibra de carbono sí puede aguantar esos 1000 grados y no funciona por debajo de 350. Ya ese coeficiente de fricción de entre 0,7 y 0,9, por debajo de 350 grados ese coeficiente de fricción es mucho menor, muchísimo menor. La cifra es horrorosa y por lo tanto no frena. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Veis, las pastillas lo que duran muy poquito, 800 kilómetros en un coche de Fórmula 1, en un coche de calle 50.000. Ya sabéis que esto depende muy mucho de cómo conduzca. Hay gente que a los 20.000 tienen que sustituir las pastillas y a los 40 el disco, y hay gente que la pastilla le dura no 50, a lo mejor hasta 70 y 80.000 kilómetros. O sea que en ese caso no hay mucha diferencia en la conducción. En un Fórmula 1, si te dicen 800 kilómetros, depende también del piloto, pero bueno, el piloto poco puede hacer. En realidad, al final puedes hacer que dure 50 kilómetros más, 30 kilómetros más. No hay mucha diferencia entre lo máximo y lo mínimo. Estaba leyendo por aquí. Estás hablando de que los Fórmula 1 se mantienen pegados. Eso lo he tratado en otros directos donde hablo de aerodinámica, que es realmente la que explica por qué un Fórmula 1 no sale despegando. Y ahora la han pasado de las 12 a las 6. ¿Te refieres a la pinza de freno, no, Zapa? Sí, ahora la están pasando abajo del todo porque como la llanta está cubierta, los agujeros que se han practicado en esa tapa que se le ha colocado a la llanta, que sabéis que ahora son llantas lenticulares, debido a los agujeros y debido a que el aire sale solo por una zona en concreto, pues le ha venido bien en temas de centrado de masas. Pierdes también porque el posicionamiento de esa pinza donde estaba anteriormente era más beneficioso a la hora de generar el momento de fuerza, pero bueno, te viene mejor en temas de centrado de masa y
Y te viene mejor también para evacuar el calor, porque ahora se obliga a evacuar el calor por esa zona, porque la FIA no quería que la llanta, esa tapa de la llanta, esa llanta lenticular, se usara con fines aerodinámicos, aunque al final los equipos ya sabéis que se las buscan y se las componen. Pero bueno, ya os digo que no... Nada, no te preocupes, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como se suele decir, es muy buena. El tema, como digo, es ese. No hay una diferencia. No hay una diferencia realmente grande, ¿no? Pero los equipos, sobre todo por razones aerodinámicas, se han visto obligados a tener que colocarla abajo. Sobre todo en la zona delantera. Y luego también por esa reducción, ese minimalismo que han buscado en la toma de freno. También auspiciado porque ahora, como tienes el uso del efecto suelo, no puedes, necesitas que ese aire llegue mucho mejor a la entrada de los túneles inferiores del monoplaza, y las tomas de freno eran un problema en ese sentido. ¿Cuántos kilómetros puede durar los frenos de categoría de resistencia? Precisamente lo de Portimao lo voy a explicar ahora, de por vida, pero en cuanto a resistencia, la durabilidad viene a ser mayor. Viene a ser mayor porque además se permiten el lujo de tener unas tomas de refrigeración bastante más gruesas, bastante más contundentes. Es verdad que el coche pesa más, es verdad que tiene más inercia, pero la exigencia que se le hace a ese freno es algo menor que en un Fórmula 1. Entonces, en ese aspecto no es tan minimalista todo el sistema y por lo tanto se puede refrigerar mejor. Dentro de un orden. Pero ya digo, normalmente se considera, dura un poco más, pero ahora mismo no te sé decir porque no dispongo de los datos. Pero sí duran algo más. Aquí veis por último el disco de freno propiamente dicho. Ya veis la cantidad de agujeros que tiene, que este año se obliga, aquí porque esto es de 2017, pero este año están obligados a que los agujeros sean de un diámetro determinado y a una distancia determinada. Entonces ya eso te obliga a que el disco no puede llevar más de X agujeros, porque como está obligado a tener 28 milímetros de grosor, la superficie que tiene es la que es, no hay más. Entonces no puedes colocar más agujeros. Ya lo veis, normalmente en un coche de calle, bueno, Sportcars pone ahí, pero en un coche de calle sí son de acero, lo diré, de acero templado, no, de acero forjado, que no me salía, cast iron. Y el caso del coche de Fórmula 1, el disco de carbono, pero en los coches deportivos, muy deportivos, se están colocando discos de carbono, en la inmensa mayoría. Y también de carburo de silicio, que son discos que también aguantan mejor el maltrato, dentro de que no llegan a ser los de carbono, pero no son como los de simple acero forjado. Ya veis la producción, en 24 horas está producido un disco de acero forjado. El de carbono 5 o 6 meses, depende. Yo concretamente sé que en el caso de la Fórmula 1 actual, en torno a 1 mes y medio, 2 meses ya tienen los discos de carbono que necesiten para el Gran Premio concreto. Es verdad que si te has equivocado en el diseño, no te va a costar mucho trabajo reaccionar, ¿no? Y al final no vas a poder arreglar eso, a no ser que utilices unos discos que tengas ya preparados para algún circuito muy exigente y digas, bueno, voy a perder algo de rendimiento, pero voy a ganar en seguridad. El peso ya lo veis, entre 1 kilo con 200. El peso de el peso de la fibra de carbono es infinitamente menor que el del acero. Los discos de acero 15 kilos. Al final hay una diferencia brutal, ¿no?, entre uno y otro. Y como veis, lo que os he dicho antes, la temperatura de funcionamiento entre 350 grados y 1000 grados, el de carbono. Entre 50 y 500, se puede llegar a 600 y 700 en picos que no sean muy largos el de acero forjado. 1200 kilómetros dura el del Fórmula 1, 100.000 kilómetros el del coche. Vuelvo a repetir lo mismo, en un coche de calle depende muy mucho del tipo de conducción, depende muy mucho de cómo lo trates. Puede hacer durar un disco hasta 150.000 kilómetros o puede hacer que duren solo 40.000 kilómetros, como le ha pasado a algunas personas que conozco que bueno, le han dado un poquito más de zapatilla de la cuenta al coche y al final pues eso produce desgastes no deseados. Así que bueno, esto básicamente es están muy bien estas infografías porque van directamente a lo básico, a lo que son los datos realmente importantes. Hay muchos más datos, no sobre todas estas cosas, pero
En el Fórmula 1 duran 1200 kilómetros, diréis. Bueno, si un disco de fibra de carbono en un coche súper deportivo viene a durar prácticamente a lo mejor toda la vida útil del coche, si el señor no se dedica a ir de circuito en circuito. Sí, lo que pasa es que el Fórmula 1 exige muchísimo al disco de carbono y el grosor del disco de carbono de un Fórmula 1 es menor, es bastante más fino del que se utiliza en un coche de calle. En un coche de calle se pueden llegar a utilizar grosores de hasta fácilmente hasta 4 centímetros y 4 centímetros y medio. En un vehículo de competición, bueno, en este caso concreto está limitado por la FIA a 28 milímetros. Entonces hay una diferencia también de material bastante grande. En donde vivo le cambian las pastillas y digo siempre juntos. Siempre nos han pedido que lo hagan a la vez. No sé, depende, ya digo que depende muy mucho del tipo de conducción que se realice, depende de las condiciones ambientales también, si hay mucha humedad en el ambiente, si no hay humedad en el ambiente, todo eso también puede condicionar mucho el desgaste de un disco y de una pastilla de freno. La forma de conducir, los coches eléctricos, por ejemplo, los coches eléctricos gastan muy poquito freno, por no decir casi ninguno. Y es muy fácil que un vehículo eléctrico, a lo mejor el disco de freno no lo sustituyan en 200.000 kilómetros, en 300.000 kilómetros. Al final tengas que sustituirlo por prevención, porque ese disco esté oxidado o esté en mal estado, no porque el disco tenga desgaste. Y lo mismo en la pastilla igual, ¿no? Porque claro, una pastilla de Ferodo convencional al final tiene también hay, entre comillas, un ataque químico al estar en un ambiente, por ejemplo, no es lo mismo estar a nivel del mar, en un ambiente marino, que estar en una montaña, o que el coche duerma en cochera, o que el coche duerma en la calle. Todo eso cambia mucho también, condiciona mucho, ¿no? El que el vehículo pues le duren más los elementos o duren menos, básicamente. Y siguiendo, bueno, os dejé el enlace, os lo vuelvo a dejar aquí para los que habéis incorporado después, por si queréis echarle ya un vistazo más a Race Car Engineering. Es una revista bastante interesante, la verdad, para todo aquel que esté interesado sobre todo en la ingeniería de competición. Y ya digo que este artículo, aunque es de 2017, viene muy bien, porque para repasar y sobre todo porque básicamente a día de hoy no han cambiado muchas cosas. Las pinzas de freno sí se han vuelto muy complicadas, pero no han cambiado tanto. No es algo que haya cambiado tanto como otras cosas. Esto es un vídeo de Isota Fraschini, que ha presentado las primeras imágenes del test en Vallelunga. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Le voy a quitar el sonido porque tiene una pista de audio. No quiero que me busquen las cosquillas por los derechos. Pero me ha gustado bastante el vídeo. Este sí lo estuve viendo. Veis, vamos a pararlo con el sonido, leche, ahora. Veis el volante, tipo WEC, pero ya veis que todos los volantes actuales de competición llevan todos la pantallita, ¿no? Donde te dice todos los datos que necesita saber el piloto. Aquí veis los botones, los diferentes botones, la radio, cancelar, on, tenemos aquí el launch control, el limitador del pit. Full Course Yellow, esto es para activarlo cuando hay la bandera amarilla en todo el circuito, para que el coche no supere la velocidad o te dé el target, ¿no? Aquí en la pantalla. Estos son los diferentes modos de funcionamiento de diferentes posiciones para diferentes modos de funcionamiento. La bebida, siempre importante para el piloto. Mapa para el consumo del motor, para mapeo de inyección. Y pedales para el acelerador, posiciones del acelerador, seguramente será para el potenciómetro del acelerador, para que el coche responda más o responda menos. Y luego las diferentes posiciones de esta ruleta, que enseñará en unos modos distintos menús y en otros modos será pues para diferenciales electrónicos y demás que llevan estos vehículos. Aquí veis el coche, un momentito, veis que no lleva faros porque están de pruebas. Luego es obligatorio cuando participen en las competiciones, cuando ya participen oficialmente, tendrán que colocarle los faros al vehículo. Todo está regulado por normativa, o sea, eso no puedes colocar cualquier cosa. Y veis como, bueno, es un vehículo bastante, todo fabricado en fibra de carbono. Y como todos los Hypercars, bueno, este no sé si es el MDH o Hypercar, ya no lo recuerdo bien.
Creo que no, ves aquí, mira que hice el directo sobre el MH y el MDH, que hablé precisamente del Isotta Fraschini porque no sabíamos si iba a participar o no. Estaba inscrito pero no habían presentado el coche. Pero bueno, ya lo han presentado y ya lo veis, es un diseño pues como todos, ¿no? Buscando, supongo en este caso, pues buscarán las mayores prestaciones que puedan conseguir. Veis que no, ahora mismo no está prácticamente pintado, está todo en fibra de carbono al descubierto, pero ya os digo que muchas partes de esa fibra de carbono llevan ese gloss que os he dicho antes, pues para evitar arañazos y daños superficiales de esa fibra. Y para protegerla también del sol y del aire. Porque el aire y el sol pueden hacer que el plástico, la fibra de carbono, que en este caso es un plástico, se degrade un poco. Siento no poneros, pero porque luego el sonido del motor, se escucha el motor en un momento del vídeo, pero es que no me quiero arriesgar con el tema de los derechos por la música que le han puesto al vídeo. Bueno, el circuito de Vallelunga es un circuito bastante bonito, la verdad. Yo lo que he visto en vídeo de Vallelunga siempre me ha parecido un circuito bastante técnico y bastante bonito. Ya veis, bueno, los típicos vídeos de promoción, porque estos vídeos desde lejos, para que no se vean muchos detalles del coche. El coche tampoco es que esté rodando a su límite, ni mucho menos, aunque creo que luego después sí se ve una pequeña derrapada que se permite el piloto. Y bueno, ahí lo veis. Veis dónde tiene la toma de aire del motor. Y el caso es que ya digo, creo que es un LMDH por la forma que tiene, pero puedo estar equivocado, ¿eh? No me hagáis caso en ese aspecto porque tendría que revisar el vídeo que hice y tendría que revisar los datos que tengo por ahí. Pero a mí personalmente me ha parecido... Ahí veis, se permite el piloto ahí una pequeña derrapada en aceleración, pero nada que no esté bajo control. Y aquí veis al equipo de Isotta Fraschini, al piloto, el equipo de pruebas. Y bueno, un vídeo curioso, cuanto menos curioso. Muy buenas, Guille. Guille Will. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué más? El tema de los frenos que me comentaba antes. Estoy buscando de por vida 3. Bueno, pues el tema de los frenos, de lo que ha pasado este fin de semana en el WEC. Este tweet de Estefanía Bruera de Vanguard Racing, que esto lo habían retirado de los conductos de freno, o sea, esa suciedad atascada en los ductos de freno. Esto es virutas de goma y mierda, ¿no? Del circuito pegada por la temperatura. Es una pieza considerable. Veis el boli que está aquí debajo. Esto claro que bloquea la entrada de aire para refrigerar el freno, y claro, en ese momento el freno sube mucho de temperatura y no necesitas más de 2 o 3 frenadas para quemar un freno en competición. Es muy fácil porque funcionan a unas presiones que no funcionan en la calle, entonces exigen muchísimo al sistema de frenos, muchísimo más de lo que exige un coche de calle a su sistema de frenos, vamos, propiamente dicho. Esto es un tuit la cuenta se llama La Verdad de Tesla, es una cuenta, en fin, no es muy amigo, ¿no? de la publicidad de Tesla. No es que no sea amigo del vehículo eléctrico, más bien es que la publicidad de Tesla es muy engañosa muchas veces. Y una de ellas es el dichoso autopilot y la dichosa conducción autónoma. Actualmente no existe ningún vehículo que esté puesto en la calle en ningún país del mundo, que ya sea, digamos, de venta al público, el cual disponga de conducción realmente autónoma. Dave79, pues bienvenido al canal, espero que disfrutes del canal. Y ya os digo, lo repito, de nuevo, no existe la conducción autónoma en vehículos actualmente homologados para circular por la calle, los cuales estén de venta al público. Es más, no existe la conducción realmente autónoma a ningún nivel, ni en vehículos de pruebas, ni nada parecido. Hay diferentes niveles de autonomía, pero ninguno es 100% autónomo. Y estos coches, tanto los Tesla como los Mercedes, Audi, BMW, Peugeot, etcétera, etcétera, unos tienen mejores sistemas que otros, eso está claro. Los de Tesla están relativamente, yo creo que están bastante bien calibrados a pesar de lo que ocurre luego con los coches.
Pero el usuario final es el que tiene la responsabilidad de que el coche no cometa errores. Y es el usuario final que tiene que estar pendiente de que ese coche no haga lo que tú no le has dicho que haga. A partir de ahí, el Tesla no es capaz de conducir por ti. Sí es capaz de, en una autopista recta con carriles muy bien señalizados, de mantener muy bien la línea y en cierto modo de darte a ti descanso como conductor. Pero no, el coche no va a conducir por ti. Eso lo vuelvo a repetir, lo insisto y tantas veces como tenga que decirlo. No existe la conducción autónoma en vehículos, ni en Tesla, ni en nadie. Hay diferentes niveles. Hasta ahora el nivel máximo que se ha conseguido en conducción y que de hecho ya está disponible en algunos vehículos es el nivel 3 con condicionantes, con muchos condicionantes. Hay hasta 5 niveles se consideran de conducción autónoma. Y hasta ahora la mayoría de los coches que disponen, tanto los Tesla en autopilot como otros coches que también te dicen que conducen, ¿no? Que te ayudan a girar en las curvas y que mantienen la distancia y que son capaces de frenar del todo el vehículo y luego reiniciar la marcha, esos coches son un nivel 2 Plus que se denomina, ni siquiera es un nivel 3. Porque al final el conductor siempre tiene que estar pendiente del volante. Por una razón muy sencilla. Es posible que ya los sensores y demás, la sensórica del vehículo y la electrónica del vehículo y todo lo que concierne al control del vehículo electrónico, ya es posible que se pudiera llevar el nivel 3. El nivel 3 se supone que el conductor ya sí puede soltar las manos del volante y el coche seguir la trayectoria por donde debe e incluso realizar maniobras de adelantamiento cuando el conductor se lo indique. ¿Dónde? En autovías y autopistas. Nada de vías rápidas ni nada de vías convencionales. Pero hay una cosa que se llama responsabilidad civil. Sí, porque la sensórica puede fallar y aquí qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Quién tiene o quién no tiene la culpa? Entonces al final el conductor sigue siendo el máximo responsable de lo que le ocurre al vehículo. Por lo tanto hay que tener muy muy en cuenta ese tema cuando tú conduzcas este tipo de vehículos con un nivel 2 Plus, que ya lo hay disponible en varios vehículos, nivel 2, nivel 1 de conducción autónoma y nivel 3 que repito ya está disponible en algunos Audi, en BMW no lo sé, en Mercedes y Audi sé que sí lo montan y Tesla supongo que también debería de tenerlo. Y ese nivel 3 solo en Europa está permitido en autovías y autopistas. Ojo. Y además luego hay otro problema. Con las cámaras solamente no puedes asegurar que el vehículo pueda ser autónomo. Necesitas también otro tipo de sensores, radares LIDAR, etcétera, etcétera. Y eso a día de hoy es muy difícil. Es muy complicado que un vehículo lo disponga. Y de momento no... Falta, como dice Perplejo, efectivamente, y falta mucho. Falta mucho para llegar a un nivel 5. Y os lo digo porque los usuarios de Tesla, muchos usuarios de Tesla piensan que sí, que el autopilot, como se llama autopilot, pues es un piloto automático. No es un piloto automático. Es un gadget que lleva el vehículo, es una serie de elementos entre ADAS y que son los sistemas de seguridad automatizados y el control electrónico del vehículo que te permiten a ti relajarte un poco en la conducción, pero tú no puedes dejar de estar pendiente nunca de tu vehículo, nunca. Entonces por eso insisto muchísimo en esta última cuestión, porque es algo que se repite muy a menudo, sobre todo con usuarios de Tesla, que piensan que su coche tiene un piloto automático como si fuera Kit, el coche fantástico, y no nada más lejos de la realidad. Pero bueno, cada uno cree en los unicornios que quiera creer. Mira, aquí tenéis uno, ¿veis? Tiene el cono ahí arriba, pues debe ser un unicornio. Y bueno, ya para despedirme de vosotros, porque ya son las 8:15, ya llevamos bastante tiempo aquí de directo, pues quería enseñaros aquí la cuenta de Youssef Murat, ha puesto esta foto bastante curiosa, ¿no? De un aparcamiento para bici. Y esto lo que es una turbina, es una pala de una turbina de un aerogenerador. No sé si la habéis visto, las palas de los aerogeneradores cuando las transportan en camiones por la carretera. Esta es la parte más grande, básicamente donde va unido al aerogenerador, porque luego la pala se va estrechando, ¿no? Y bueno, aquí veis la forma que tiene. Tiene forma de ala, básicamente, con el borde de fuga truncado. El borde de ataque veis que es muy redondo y el borde de fuga va truncado. ¿Para qué? Pues bueno, pues porque tiene que estar en un elemento finito para que no me pese luego mucho a la hora de arrastrarlo y no me genere unas torsiones superiores a las que ya genera. En este caso concreto, bueno, pues han cogido la estructura de esa pala
de esa pala, de la turbina, y la están reutilizando pues para un aparcamiento para bici. Curioso. Simplemente, más que nada era para que os fijarais en la forma, en la sección que tiene una pala de este tipo. Así que bueno, veo que el tema de Tesla os ha activado en el chat bastante. El Isota LMH vídeo de las diferencias. Sí, LMH, vale, gracias Zapa. Por eso decía que no me hagáis mucho caso, porque al final no sabía bien si era LMH, o ya no me acordaba si era LMH o LMDH. En un accidente, ¿cómo va a decidir la IA? Sí, claro, no. Bueno, eso es en los casos ya, digamos, a posteriori, ¿no? Una vez sí es que se alcanza ese nivel 5, o lo vemos algunos de nosotros, pero realmente es que ahora mismo no. Os repito, lo máximo que hay ahora mismo es un nivel 3. Y podéis buscarlo. Hay una cuenta en Twitter que se llama Phosphorus Redeemer. Voy a buscarosla en Twitter. Lo vamos a buscar ahora mismo porque le sigo. Y es bastante interesante. Si queréis buscarlo, vamos a buscarlo aquí mismo. Phosphorus Redeemer, aquí está. Esta es la cuenta. Os la voy a poner en el chat. No publica mucho, es verdad que claro, el hombre está muy ocupado con su trabajo, pero este hombre trabaja precisamente en automatización, bueno, no me deja ponerlo con la arroba, pues lo pongo sin la arroba. Ese es el nombre que tenéis que buscar en Twitter. Y esta cuenta es bastante interesante porque explica muy bien realmente cuáles son los diferentes niveles de autonomía, ¿no? De esos niveles hasta el coche autónomo que se considera el nivel 5. Y explica muy bien también qué es lo que se necesita, porque precisamente él es parte de la industria que trabaja en ello, en esa automatización de la conducción. Lo que pasa que, claro, no da su nombre ni da cara porque precisamente es muy crítico con ciertas marcas y con ciertos aspectos, ¿no? de esos automatismos. Que por cierto, repito, el tema de Tesla, que es muy controvertido siempre, hay que reconocerle a Tesla que ha sido una marca disruptiva, que ha sido una marca que ha venido a remover un poco el avispero del mercado del automóvil, y que es una marca que es verdad que adolece de muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y sobre todo una de ellas es el sistema de propulsión, el avance que ha conseguido en baterías, etcétera, que es verdad que ha activado a otras marcas también a ponerse en marcha en ese aspecto. Cosa que dudo que si Tesla no hubiera irrumpido de esa manera, dudo que hoy día se dispusiera de la tecnología eléctrica que se dispone ahora en 2023, que es verdad que está muy lejos de ser adecuada, está muy lejos de ser para todo el mundo y está muy lejos de muchas cosas, pero es que cuando Tesla irrumpió no es que estuviera lejos, es que prácticamente era una quimera. Así que creo que ¿dónde peca más Tesla? Calidad. Hombre, calidad de materiales sobre todo, Juan. Yo entiendo que un coche que vale más de 40.000, nuevo, ¿no? Estoy hablando de vehículos nuevos, que vale más de 50 o 60.000 euros, no puedes ponerle unos acabados dignos de con todos mis respetos al Dacia Logan, que no tengo nada en contra de ese vehículo, pero no puedes ponerle unos acabados que en algunos aspectos adolecen de uno. Ya no es por ajuste, sino por la misma calidad del material usado. Los procesos de fabricación, por ejemplo, que me parece incluso más grave, esos fallos en las soldaduras, cosa que me parece muy grave en los fallos de la soldadura de la estructura del coche, y otra serie de cosas que son, para mí, llegan a ser incluso en algunos puntos peligrosas. Pero reconozco de nuevo y repito, los sistemas de propulsión son maravillosos y el coche la verdad es que en otros aspectos ha venido a enseñar un poco un camino, ¿no? Diferente, y en ese aspecto yo no tengo... Parece que muchas veces cuando criticas ciertas cosas de la marca, cuando criticas ese aspecto, ¿no? Fundamentalmente, la gente que seguimos el mundo de automóvil desde hace muchos años sabe realmente de lo que son capaces las marcas europeas, y Tesla es una marca que está muy lejos de ofrecer una calidad adecuada para el precio que pide. Pero por otra parte reconozco que sí, que en otros aspectos, repito, ha removido el avispero, cosa que creo que era necesaria. Soy también, ojo, un defensor de los combustibles sintéticos. Es algo que también tengo pensado hablar en el canal sobre el futuro del automóvil. Y ya digo, para mí no es malo que Tesla haya aparecido en el panorama. Es bueno porque a otras marcas ya se han puesto las pilas.
pero sí es controvertido esa defensa ultranza que hacen algunas personas de Tesla cuando Tesla está muy lejos de ser una marca perfecta. Ninguna marca es perfecta, ¿no? Ninguno. Pero es que Tesla es que está muy lejos de esa perfección. Entonces, bueno. Así que, en fin. Sí, no, a ver, Juan, yo intento usar el sentido común. Yo lo que no puedo, no pienso que sea normal es hacer que una persona... Voy a dejar la foto... Bueno, no, esta no, que es controvertida. Vamos a dejar esta como final del programa. Es cuestión de usar el sentido común un poquito. Yo creo que las transiciones se deben de hacer de manera más sosegada, más natural. Y aquí se está intentando hacer todo muy a prisa y corriendo. Y creo que ese es el fallo. Para mí ese es el fallo. Pero bueno, yo ya me voy despidiendo de vosotros. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por todo ese movimiento que ha habido en el chat, que me ha gustado también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que pueda ser el viernes. Si no, lo trataré de hacer el sábado. Gracias y nos vemos en el próximo. Chao.